La anticipación de Dios. Nosotros vemos que a lo largo de la vida nos anticipamos a eventos, a situaciones, un cumpleaños, una cena especial. Cuando queremos celebrar algo, entonces nosotros hacemos planes y buscamos cubrir las etapas de esos planes hasta llegar a la celebración. Bueno, Dios también se anticipa con planes, con personas, con situaciones y eventos especiales para traer a nuestra vida lo que necesitamos, lo que requerimos para hacer su voluntad. Dios está preparado para cuando nosotros decimos no, cuando vemos que es algo imposible, para cuando queremos tirar la toalla, que nos sentimos frustrados. Dios está preparado para cuando nosotros queremos ir antes del momento. Dios está listo para trabajar en nosotros a través de experiencias, de situaciones, de personas y encauzarnos precisamente por el camino de su voluntad. Vamos a ir un momento a Mateo capítulo 13. En esta parábola Jesús dice lo siguiente, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ¿no? Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Y Dios siempre está sembrando buena semilla en nuestros corazones. Él está sembrando sus valores, sus principios para hacer su voluntad. Dice la palabra que su voluntad es agradable, es perfecta. Lo mejor que nosotros podemos aspirar en la vida y lo que podemos hacer que tenga más fruto para la eternidad es hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, a veces parece que la voluntad de Dios no congenia con la nuestra. Y podemos ver esto en el caso de Jonás. En Jonás 1:17 dice la Biblia que Jonás, estando allí justo en el centro de sus pensamientos, entonces Dios tenía algo preparado para él, ¿no? Jonás era un siervo de Dios, Jonás era un hombre fuerte en la palabra, temeroso de Dios, pero Jonás recibió una orden. Dios le dijo, ve a la derecha, ve y da este mensaje a esta gente. Y Jonás dijo, no, a mí no me parece, yo voy a la izquierda. Y cuando él estaba hacia el lado contrario del propósito de Dios, Dios tenía un pez, un gran pez preparado para él. Jonás es un ejemplo para nosotros de cómo Dios con tanto amor nos agarra desde donde estemos, ¿no? A veces Dios nos dice, haz esto o no hagas aquello, pero uno va empecinado en su plan, en su propósito, en su perspectiva de vida, en su propia idea de cómo hacer las cosas. La Biblia lo llama ser sabio en nuestra propia opinión. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión, podemos ver cómo esta palabra que ha sido sembrada en el corazón es empañada con cizaña. Los trabajadores en esta parábola de la buena semilla que sembró el hombre se dieron cuenta que a la hora de recoger la cosecha, ese trigo estaba envuelto con cizaña. Dice la Biblia que el trigo y la cizaña crecieron juntos y cuando ellos se dieron cuenta de la cizaña, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde pues salió la cizaña? Y el Señor les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y vemos que el trigo y la cizaña crecen juntos. El trigo y la cizaña se parecen. Y dice la palabra que el trigo representa a los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. Que el fin del siglo va a llegar el momento cuando el Señor recoja tanto lo uno como lo otro. Estos trabajadores pensaban en arrancar de una vez la cizaña, pero el Señor les dijo, no, esperen, porque no vaya a ser que ustedes arrancando la cizaña arranquen el trigo también. Esperemos al fin del siglo y mi Padre va a enviar los segadores a recoger la cosecha. Estos segadores son los ángeles del Señor. Y Él dijo, ellos van a recoger la cizaña para un lado, para echarla en el fuego, y el trigo para llevarlo a mi granero. Y nos damos cuenta aquí que estas dos, digamos, hierbas, una productiva, otra improductiva, una que da fruto y la otra que no, crecen juntas, se parecen y el Señor, que es el dueño de la cosecha, dice, esperen hasta el fin, esperen hasta el fin. Normalmente uno ve como un tipo de persona el trigo y otro tipo de persona la cizaña. Sin embargo, cuando el trigo y la cizaña crecen dentro de uno, dentro de la misma persona, ¿cómo hacemos?
Y yo veo aquí las maravillas de Dios, la seguridad de Dios en su obra. Y Dios espera que su obra, que su palabra dé fruto. Aunque esté empañada con pensamientos y con acciones del enemigo, Dios espera que dé fruto. Y vemos esta acción del trigo y la cizaña en el caso de Jonás. Jonás, siendo un hombre de Dios, dejó minar de cizaña su corazón. ¿Cuál era la cizaña? Su propia opinión, ¿no? Su propia sabiduría, su soberbia. ¿Cuántas veces nos hemos movido nosotros haciendo lo malo? Cuando estamos envueltos en una situación, en una circunstancia de esas de la que no queremos, padecer, de esas en las que no queremos estar, y nos damos cuenta, cuando al fin entramos en razón, en conciencia y nos humillamos delante de Dios, que ese no fue el plan de Dios, ni siquiera la voluntad permisiva, como algunos lo dicen. No, ese no era el plan de Dios, ese fue la consecuencia de mi desobediencia. Pero aún en esa situación, el Señor está allí obrando para devolvernos nuevamente al camino. Vemos que a Jonás se le manifestó la cizaña en soberbia, en sabiduría propia, sabiduría humana. Vemos otro caso en la vida de Esther. Esther, una muchacha israelita, en medio de un pueblo donde estaba cautiva, donde estaba, digamos, haciendo su vida, pero no era una ciudadana de ese reino. Y vemos cómo con circunstancias extraordinarias ella llegó a ser la primera dama de la República, ella llegó a ser la reina. Y estaba en su condición de reina cuando sobrevino la catástrofe sobre los israelitas. Y a ella le dan la noticia, mira, esto nos está pasando, estamos bajo amenaza de muerte. ¿Y cuál fue la primera reacción de Esther? ¡Qué pena! ¡Ay! ¿Por qué va a pasar eso? No, no puede ser. Mira, haz algo. No, tú sabes que yo no puedo hacer nada. Yo estoy en una situación en la que si yo me muevo sin ser llamada, estoy bajo amenaza de muerte. Yo no puedo. Y tuvo que venir alguien a sacudirla. En este caso, la confrontación de Dios fue a través de un consejo, a través el que la crió. Uno dice su tío, su primo Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo la hizo reaccionar y le dijo, mira mujer, tú no sabes si para esta hora has llegado al reino. Y esta mujer, bueno, hizo lo que tenía que hacer. Pero nos damos cuenta que ella tuvo que luchar con esa cizaña también de indiferencia, de bueno, si a mí yo no puedo hacer nada, ¿no? No, por Dios. Vemos en la vida de Pedro también, Pedro, ese discípulo impetuoso, ese discípulo que echado para adelante, ¿no? Ese discípulo que, bueno, metía las de caminar, pero el hombre muy, muy sincero delante de Dios, el primero que reconoció a Jesús en su cara, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos que Pedro también luchó con cizaña cuando estaba en los Gálatas. Él se portaba de una forma cuando estaban los judíos y de otra forma cuando no estaban los judíos. Y tuvo que ser confrontado públicamente con su hipocresía. Nos damos cuenta que la cizaña se manifiesta de distintas maneras. En David, ese hombre conforme al corazón de Dios, cuando hizo el censo que Dios no le había mandado hacer, tratando de hacer cosas que levantaran su ego, el Señor lo enfrentó y le dijo, le dio 3 alternativas y le dijo, ¿qué prefieres? Y él, bueno, fue confrontado con el juicio de Dios y le dijo, yo prefiero caer en tus manos que en las manos de los hombres, porque tú eres misericordioso. Dios siempre nos trata y nos trata directamente al corazón. Dice la palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Qué es lo que más crece? Lo que más alimenta. ¿Qué es lo que está creciendo en tu corazón? Lo que estás alimentando más. Eso de que padeces, eso que te trasnocha, eso que te hace perder el sueño, que te preocupa en demasía, eso es aquello en lo cual Dios está directamente trabajando para que nuestro corazón se vuelva a la vía normal, se vuelva al camino de la bendición, se vuelva al camino de la paz. El Señor anhela y desea que hagamos su voluntad,
porque su voluntad es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Su voluntad es dar fruto, su voluntad es que la vida de Dios, la vida del cielo, se manifieste a través de cada uno de sus hijos. Su voluntad es que su luz resplandezca en nosotros, así como la luz del mediodía, como el sol al mediodía, en plenitud. El deseo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros dé fruto, pero cada uno necesita ser confrontado con las tinieblas que hay en el corazón. Cada uno necesita ser direccionado, ser alineado al principio, al propósito, al plan de Dios en la vida. De muchas maneras tratamos de salirnos, de muchas maneras nos distraemos y vamos por el camino y de repente vemos a la derecha o vemos a la izquierda, pero el Señor siempre nos está direccionando para que nuestra mirada sea justo hacia Él. A veces nos distraemos con las cosas que otros hacen, con las cosas que nos suceden, con las necesidades personales, pero el Señor dice, mírame a mí, el autor y consumador de la fe. Mantén tu mirada en mí. La cizaña hace que nuestro fruto se atrase. La cizaña estorba el fruto. La cizaña resta energía, resta, digamos, nutrientes a la planta del trigo. La cizaña es algo que carcome, es algo que distrae la mente y está ahí como ponzoñoso en el corazón. La cizaña y el trigo crecen juntos, pero llega el momento de la siega donde prevalece lo que más alimentamos. La cizaña es algo que Dios confronta para que nosotros demos fruto y nuestro fruto permanezca, para que nosotros podamos echar a un lado lo que está ahí estorbando la obra del Señor. ¿Cuál es la cizaña en el corazón? ¿Cómo está tratando Dios con esa cizaña? En el caso de Jonás, Dios trajo una circunstancia enorme, ese gran pez. Y él estuvo allí atrapado en esa situación hasta que quebró su alma, quebró su corazón. En el caso de Esther, Dios trajo un nombre significativo para ella, un hombre de autoridad que la aconsejó, la confrontó y le dijo, mija, despierta, ¿no? Le dijo, levántate, date cuenta para qué estás donde estás. En el caso de Pedro, fue expuesto públicamente, era un líder de la iglesia y delante de los demás, Pablo tuvo que decirle, Pedro, deja de ser hipócrita, deja de simular una cosa delante de unos y hacer otra con los otros. Mantente recto en lo que crees, mantente recto en tus principios, mantente. En el caso de David, wow, padeció la nación, fue confrontado con el juicio de Dios. Y vemos que el Señor, en su amor y en su misericordia, usa eventos, usa personas, usa situaciones y tiempos para que nuestro corazón sea limpiado, sea sacudido de lo malo. Hay otro personaje también en el que vemos algo especial, y es en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo luchó con los judaizantes. Él llegaba a un lugar, predicaba el evangelio, sembraba la buena semilla y detrás venían los judaizantes estorbando la fe de los hermanos, trayendo doctrinas judaizantes, trayendo doctrinas que los llevaban a confiar más en las obras de la ley que en el vivir por fe. Y Pablo sentía que ya esta gente se le escapaba de las manos. Decía, Señor, ayúdame, yo te he rogado 3 veces que quites de mí este aguijón. Esta gente es una calamidad, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dijo? Pablo, bástate mi gracia. Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, no te detengas en ver lo que están haciendo esas personas. Pablo, no te esfuerces o no te debilites por esas cosas que tú no puedes controlar. Entonces nos damos cuenta que hay una cizaña en el corazón y hay una cizaña que viene de afuera. Entonces, cuando Dios trabaja con la de mi corazón, es algo en lo que yo necesito tomar decisiones y elegir bien, determinar por el reino. Y cuando es algo que sale de mí, entonces, dice la Biblia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él ha provisto situaciones para bendecirnos. Él dice que cuando venga el tiempo del fin, entonces el que da fruto, el trigo, va a su granero, va al reino de los cielos. El que da fruto va a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para él. Tú eres una persona que da fruto en el Señor, una persona que está creciendo en la palabra de Dios, una persona que está anhelando hacer su obra y hacer su voluntad. Bueno, adelante, adelante, no te dejes disminuir ni amilanar por la cizaña que quiera estarse enredando. Vamos a confiar en el Señor de todo nuestro corazón y a esperar en sus propósitos y a reconocer lo que necesitamos reconocer en su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad.